Buen día, nosotros somos el equipo 1 de la Brigada 2, conformada por mi compañera Angélica da Silva, Darío López, por Daniel Murillo y por su servidora Astrid Zapata, y hoy les vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, que es acerca de la deducción del modelo cinético de reacciones consecutivas. Para comenzar, tenemos nuestro objetivo, que, bueno, este se basa en obtener la deducción matemática de las reacciones secuenciales de primer orden mediante la integración y derivación de variables implicadas. Aquí tenemos una pequeña introducción. Aquí, bueno, muchas reacciones químicas ocurren en una serie de etapas en la que los reactivos se transforman en productos a través de múltiples etapas de reacción elementales, secuenciales. Y por ende se deduce que hay una interacción de intermediarios entre reacciones. No, regresa, por favor. Bueno, aquí tenemos que, bueno, en este esquema, el reactante A decae para formar el intermedio B, y este intermedio enseguida sufre un decaimiento para la generación del producto C. Este esquema pues nos muestra reacciones de primer orden elementales, como se menciona en el objetivo. En cuanto, bueno, a las reacciones consecutivas de primer orden, tenemos que la velocidad de formación del producto en una reacción secuencial será dependiente de la escala del tiempo de producción y del decaimiento de las especies intermedias. Para comenzar, tenemos, bueno, una serie de definiciones para entender un poquito más estas deducciones. Aquí tenemos las etapas de reacción elementales. Estas son etapas o procesos químicos en las que ocurren en un simple paso. Aquí la molecularidad de una etapa de reacción es la cantidad estequiométrica de los reactivos implicados en un paso de reacción. El intermediario, pues, es un reactivo que inmediatamente se transforma en el producto. Y en cuanto al mecanismo de reacción, pues este se refiere a una serie de pasos que, en las que se produce una reacción química. Aquí pues se da la transformación de los reactantes en los productos. Bueno, lo fundamental de este tema, pues es obtener las expresiones de velocidad diferenciales de cada especie. Esta ecuación ya la hemos obtenido, bueno, ya se ha explicado con anterioridad, pero aquí estas ecuaciones básicamente son las leyes de las velocidades, en donde pues el diferencial de cada especie va a estar definida dependiendo de tanto si sea reactivo, si sea un intermediario o si sea producto. Okay. Como se observó en la diapositiva anterior, la expresión para el intermediario B, pues básicamente refleja que lo importante para que se forme para que se forme esta ley de la velocidad es que depende del decaimiento del reactivo A, así como la formación del producto C. Que, bueno, esta formación del producto C se verá reflejada conforme a, pues, a la concentración del reactivo B por su constante de velocidad. Aquí la expresión de la velocidad diferencial de B, pues en sí es la suma de las velocidades asociadas a esas dos etapas de reacción. ¿A qué me refiero con dos etapas de reacción? Pues precisamente al decaimiento y la formación tanto de A como C respectivamente. Ahora sí, para la determinación de la concentración en función del tiempo, pues primeramente obtenemos una primera ecuación para la concentración de A. Aquí esta misma expresión pues es de la diapositiva anterior. Esto es la ley de la velocidad. Y aquí suponemos que la temperatura, digo más bien, el tiempo es igual a 0. Entonces, sabiendo que nuestros límites superiores e inferiores están respecto a sub 0, o sea, A inicial y A final, de cierta manera,
pues obtenemos las integrales, sabiendo que pues es el logaritmo naturales, y en base a la ley de los pues las integrales de los exponentes también, sabemos, se ven implicados una resta de logaritmos naturales, es una división. Sin embargo, no queremos que nuestros términos de a estén reflejados como logaritmos. Por eso aplicamos la inversa, que sería pues el exponencial, y es por eso que sería mucho más sencillo pues despejar para una concentración a. Entonces, esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y es por eso que nuestra primera ecuación es que la concentración de a es igual a la concentración inicial de este mismo reactivo por el exponencial del menos logaritmo menos la constante de velocidad de a por su tiempo. Ahora, esta es la misma expresión de la diapositiva anterior, ¿sí? Nada más que esta expresión pues se puede sustituir en la expresión de la velocidad diferencial de b, que de hecho la expresión pues es esta. Aquí, como se está mencionando, sustituimos para dar resultado a toda esta ecuación. Aquí muy importante es que tomamos en cuenta que la velocidad inicial de B es 0. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo 0 y todo nuestro reactivo pues está en función de la concentración de A inicial. Así que obtenemos la ecuación diferencial y se obtiene que, bueno, toda esta expresión se ve multiplicada por un factor que vamos a usar para posteriormente simplificar más nuestra ecuación y obtener finalmente pues esta expresión en donde la constante de B sería igual a su concentración inicial por su constante y por su exponencial. Sin embargo, como queremos obtener pues la expresión para la velocidad de b inicial, es por eso que despejamos, obteniendo pues una división, pero sabemos que como ya lo hemos mencionado desde un principio, tenemos la condición de que b sub 0, b inicial, es igual a 0. Entonces toda esta expresión pues sería igualada a 0. Ahora bien, de las expresiones anteriores, pues podemos deducir el exponencial de la constante de b por el tiempo se puede multiplicar a estas dos variables. Aquí obtenemos, bueno, todo lo obtenemos en función de b, más bien todo lo agrupamos para que sea en función de b, y como este diferencial del t está dividiendo, pues simplemente lo pasamos multiplicando para este lado. Ahora bien, podemos obtener las integrales de manera sencilla. Sabemos que el exponencial de kb por tiempo, pues es pues, una constante de cierta manera, y las constantes de a por la concentración inicial de a son constantes. Entonces, al obtener pues las integrales, primero hacemos un cambio de variable para facilitar precisamente esta integración, en donde u va a ser nuestro constante de velocidad b menos constante de velocidad a por el tiempo. Así que su derivada, la derivada de u con respecto a derivada del tiempo, pues sería solamente las constantes de b menos constante de a. Así que eso, sabemos que la diferencial de b pues es b. Entonces, esto se mantiene igual. Y ahora sí, como tenemos expresadas en u, en variables de u, es por esto que pues el diferencial de u sería diferencial de u entre cada constante de b menos constante de a. Y aquí nada más integramos, sabiendo que pues la integración del exponencial de u es igualmente exponencial de u. Entonces aquí simplemente pues hacemos otra vez el cambio de variable para que todo quede en términos de constantes de b y constantes de a, que son pues los variables, los parámetros, los variables que ya teníamos desde un principio. Ok, lo importante aquí es que pues no conocemos nuestra constante de integración. Y es aquí cuando la obtenemos, porque se le asignan valores a tanto tiempo como la concentración de B, que en este caso, para ambas variables van a ser de 0. Así que, sí, sabemos que nuestro tiempo va a ser igual a 0, entonces toda esta expresión, e a la 0, va a ser 1. Y como nuestra concentración de B va a ser igual a 0, entonces toda esta expresión va a ser igual a 0. Como aquí está sumando,
lo pasamos restando para obtener así un término que va a ser especialmente solo para esta constante de integración, en donde pues sería el menos la constante de A menos constante de B menos constante de A entre constante de B menos constante de A por su concentración inicial con respecto al reactivo A. Y bien, entonces con esto podemos obtener la ecuación para la concentración de B, partiendo de la ecuación anterior que habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, tenemos que el producto de la integral, que es la C, habíamos mencionado que iba a ser igual a la concentración de A sobre la concentración de B menos la constante de A. Por lo tanto, para esta parte de la ecuación la vamos a transformar en 1. Esto es para que no pierda la identidad al momento de hacer los arreglos algebraicos y que no se nos vaya a perder. Entonces, podemos reescribir en la siguiente, bueno, vamos a despejar lo que es la concentración de B, que va a ser igual a la constante de A sobre la constante de B menos la de A, por la concentración de A inicial, que esto multiplica a 1 sobre el exponencial de K de la constante de B por el tiempo, que multiplica a la exponencial de las constantes de B menos la de A por el tiempo, menos 1 sobre el exponente de la constante de B por el tiempo. Aquí vamos a aplicar las leyes de los exponenciales. Entonces, esto, si lo reescribimos, quedaría como el exponencial de la constante de B por el tiempo sobre el exponencial de la constante de A por el tiempo menos la de B por el tiempo también. Y esto resta a 1 sobre el exponencial de la constante de B por tiempo. Aquí nosotros podemos cancelar el exponencial de la constante de B por el tiempo. Entonces, la ecuación nos quedaría que es la concentración de B, que va a ser igual a la constante de A sobre la de B menos la de A por la concentración inicial, que es la de A, por el exponencial de menos la concentración de la constante de A por el tiempo menos la de B por el tiempo también. Ahora, nosotros podemos asumir que la concentración de A inicial se puede obtener mediante la suma de las concentraciones a un tiempo mayor a 0, dados por los valores de la concentración de C, la de A y la de B. Entonces, tenemos que la concentración de C va a ser igual a la constante inicial de A menos la concentración de A menos la de B. Ya conocemos la de B, que viene siendo desde menos la concentración de la constante de A sobre la constante de B menos la de A por la concentración de A inicial. Que esto multiplica a los exponentes de menos las constantes de A por el tiempo, menos también la de B. Ahora, aquí podemos sacar un factor común que viene siendo la concentración inicial de A. Ahora, esta ecuación se le escribe como la concentración de C va a ser igual a la concentración de A inicial, que esto multiplica a 1 menos el exponencial menos la constante de A por el tiempo, menos lo que ya teníamos de B. El 1 que está participando dentro de esa ecuación no se va a ver afectado, por lo tanto nosotros podemos sacarlo de la ecuación como más 1. Ahora viene otro arreglo algebraico donde vamos a ocupar un común denominador. Ese común denominador. Por lo tanto, reescribiendo la ecuación, quedaría menos la constante de B menos la de A
y esto multiplica a la exponencial de menos la constante de A por el tiempo, y eso está dividido a la constante de B menos la de A. Esto se le resta lo que viene siendo la ecuación de B. Ahora, nosotros aquí podemos reagrupar todos los términos para poder así eliminar tanto el exponencial de menos la constante de A por el tiempo, también la constante de A, y esto a su vez nos quedaría, como ya escribiendo toda la ecuación, quedaría que la concentración de C va a ser igual a la concentración inicial de A, que multiplica a 1 menos la constante de B por el exponencial del menos la constante de A por el tiempo, menos la constante de A, que está elevada a un exponencial de menos la constante de B por el tiempo, sobre constante de B menos la de A. En esta diapositiva, pues vamos a ver lo que es el tiempo máximo de la formación del intermediario. Aquí lo que observamos es que el tiempo al que la concentración del intermediario se sitúa en el máximo depende pues tanto de la velocidad de su producción y de su decaimiento. Además, pues la concentración máxima del intermediario se alcanza cuando la derivada de la concentración de B con respecto al tiempo, esto es igual a 0. En otras palabras, pues si tomamos el valor máximo del tiempo, tenemos una pendiente igual a 0, debido a que hay un pequeño intervalo donde la diferencia entre la concentración de B es 0, por lo que el tiempo máximo se puede expresar de esta manera, sobre cómo es el diferencial de B respecto al tiempo, igual a 0. Entonces, partiendo pues de esta primicia, también podemos sustituir una ecuación previa que hemos visto, que fue la concentración para obtener B. Algo que hay que mencionar para pues, no confundir por cuestiones numéricas es de que el K1 representa el Ka, es decir, la constante velocidad de la concentración de A, y el K2 representa la constante velocidad de la concentración de B. Bueno, entonces tenemos que el diferencial de B respecto al tiempo también se puede reemplazar de esta manera. La siguiente parte del tercer renglón consiste en pues, derivar. Lo que obtenemos con esto es finalmente despejar o más bien alumbrar las constantes tanto de K1 como de K2. Además, también podemos tomar el término de K1 sobre K2 menos K1 por la concentración de A inicial como si fuera una constante, y cuando se deriva se puede considerar como 0. En el cuarto renglón, básicamente tenemos la operación de haber derivado. Y finalmente en en el quinto renglón, vemos despejado o separado los términos. Ahora en el sexto renglón vemos una separación de términos dejando K1 sobre K2 igual a el exponencial de menos K2 por el tiempo máximo sobre el exponencial de menos K1 por el tiempo máximo. Siguiendo el arreglo de exponenciales, podemos decir que el exponencial de K1 menos K2 por el tiempo máximo pues es igual a K1 sobre K2. Ahora para eliminar este exponencial le aplicamos un inverso, que es el logaritmo, dejándolo pues que es el logaritmo de K2 sobre K1, que esto es igual a K1 menos K2 por el tiempo máximo.
y así ya podemos despejar el tiempo máximo dejando la expresión como 1 sobre K1 menos K2 por el logaritmo de K2 sobre K1. Entonces, recopilando, tenemos que partiendo de la concentración de B, es decir, del intermediario, a un tiempo máximo lo podemos expresar como 1 sobre K1 menos K2 por el logaritmo de K2 sobre K1. Bien, ahora nosotros podemos tener dos tipos de escenarios con las etapas determinantes de la velocidad. En un primer caso, tenemos que la constante de velocidad del decaimiento del intermediario va a ser, va a ser mucho mayor a la constante de la velocidad del producto. Esto quiere decir que cualquier intermediario que vaya a formar la reacción va a ir como producto. Y la velocidad de la formación de este producto va a depender de la velocidad de decaimiento del reactivo. Ahora tenemos el segundo escenario, donde es el inverso al primero. Quiere decir que la constante de la velocidad del producto, que es del intermediario, ahora va a ser mayor que la constante de velocidad del decaimiento del intermediario. Esto se refiere a que los reactivos van a producir más rápido el intermediario, pero la velocidad se va a ver afectada. Bueno, la velocidad de formación del producto se va a ver afectada porque va a depender de la velocidad del decaimiento del intermediario. Esto relacionado con lo anterior respecto a la etapa determinante de la velocidad, pues es bien conocido que esta etapa es representada por, así decirlo, una etapa lenta, es decir, es la que controla la formación del producto. Entonces, cuando el decaimiento del reactante es la etapa limitante, se produce muy poco intermediario. Es decir, en esta gráfica podemos observar que cuando el reactante se consume muy rápido, se va a producir más del intermediario. Sin embargo, en la siguiente gráfica, en esta gráfica podemos observar que entre más rápido se consuma se consuma el reactante, muy poco se va a formar el intermediario. Y bueno, estas serían nuestras bibliografías y muchas gracias por su atención.